Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el tema de la vida de Elías, en el sentido de que hay equivalencias en las vidas de los cristianos de todos los tiempos y de los hombres de todos los tiempos. Hay cosas que, como les digo, hay situaciones difíciles en la vida. Eso es parte, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, eso no es nada nuevo, para que no nos tomara por sorpresa, pero también dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a empezar en el 17, donde estuvimos estudiando. Hay algo aquí que llama mucho la atención, y es lo siguiente. Es que Dios hace las cosas a la manera que está establecido en la palabra. Eso que está establecido en la palabra aquí, Elías, que fue enviado a la casa de la viuda de Sarepta. O sea, él estaba allá, cuando vino, Dios lo usó, envió una sequía, él oró y dice que por 3 años dejó de llover. Dice que después dice que él fue enviado a un arroyo que se llamaba Kerit, frente al Jordán, y allí era alimentado con carne y con pan por unos cuervos. Pero al finalizar este periodo, porque así es, usted no se asuste porque Dios tiene muchas formas. O sea, Dios no iba a dejar que por 3 años estuviera allí el profeta. O sea, no era el plan de Dios, fue un inicio. Mientras hubiera un poquito de agua allí y los cuervos le llevaran el alimento, en ese momento todo se estaba dando. Pero ¿cuántas veces hay fuentes de bendición para usted que son solo momentáneamente? Pero sepa que lo importante es que Dios se encargará de todas las cosas que usted necesite. Y en tiempos difíciles, porque esto era un momento difícil para Elías y para todo el pueblo de Israel. Había venido por causa del pecado, pero acá, a pesar de que el pecado había traído la crisis por sequía, Dios se encargó de Elías, y no solo de Elías, él tenía planes aún con una viuda aquí. Ahora, dice que él fue enviado, entonces, dice, pasados algunos días, en el capítulo 17, verso 7 del libro de Primera de Reyes, para que ustedes lo busquen, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 7. Así que quiero que ustedes estén ahí listos. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, en ese lado de ahí, del territorio, dejó de llover por causa de la oración de Elías. Y dice que entonces él, algo tenía que hacer. O sea, si se secó, no iba a tener agua para estar bebiendo. No sé si iban a seguir viniendo los cuervos con pan y carne. Y dice aquí, vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, noten aquí, inmediatamente que se terminó la primera provisión, y vea qué importante es esto, y creo que nos es equivalente, porque estamos en una crisis. Terminada la primera provisión, vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, noten, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí he dado orden allí a una mujer que te sustente. O sea, noten que aquí se había terminado que la primera fase de Dios darle el alimento, de la provisión de Elías. Pero hubo un cambio en ese momento. O sea, hubo un cambio ¿de qué? Porque se terminó esa provisión, pero ya Dios estaba, ¿qué? Dios que sabe todas las cosas. Él sabía que se estaba secando el arroyo. Sabía todas las cosas. Dios pudo haber hecho como hizo muchas veces en el desierto, que saliese agua de ahí, de ese mismo lugar, sin ningún problema. Pero Dios tiene planes siempre a la forma de él. Creo que esa es una de las cosas que estamos aprendiendo aquí, y es que al caminar con Dios, Él nos va diciendo el camino correcto que tenemos que tomar. O sea, por eso es tan importante orar, y por eso es tan importante buscar la guianza del Espíritu. O sea, en este caso, ¿cómo era guiado Elías? Por palabra que venía de parte de Dios.
La primera palabra dice ahí que le dijo Dios que se fuera al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Ahora venía una segunda palabra que dice, vete a Sarepta de Sidón. Y allí yo he dado orden a una viuda que te sustente. O sea, estamos notando cómo Dios viene guiándolo a él y diciéndole hacia dónde tenía que caminar. ¿Para qué? Para sustentarlo de aquella crisis tan terrible que estaba en aquella región del mundo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, dice aquí, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, dice, recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me, dice, traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Tenía sed después de haber caminado esa distancia. O sea, aquí, pero era también el punto de ¿qué? De apoyo. Dios le había dicho, ahí va a haber una mujer que va a sustentarte, que te va a dar alimento. Y él lo primero que hizo cuando vio que era mujer ahí, él dio por entendido que podía ser ella, o Dios le estaba dando el conocimiento que era aquella persona. Y dice, yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, él estaba aquí. Ahora, la gran pregunta es esto. ¿Por qué irle a pedir algo a una persona que no tenía? O sea, era la pregunta. ¿Era correcto o no era correcto pedirle a una mujer que no tenía casi nada que le diera lo poco que tenía? Es que es ahí donde la forma de Dios a veces no nos permite entenderla. No que sea incorrecta, porque si Dios lo dijo, es lo correcto. Pero aquí también hay una ley que nos hace entender las cosas. O sea, hay leyes que no son la forma suya. Usted puede decir, y no estoy hablando exactamente de eso, pero aquí se presta, que dice, no puedo diezmar, no puedo ofrendar, no puedo sembrar porque no tengo. Y ya no tengo, no puedo pagar un recibo, sino con qué como y otras cosas. Y noten lo que dice aquí. Y ya dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, que era lo último que ya tenía. Una sequía no producía cosechas, no se producían cosechas, no había trigo, ya casi no había agua tampoco, no había aceite porque no había, los árboles no producían la aceituna, el olivo, no había de dónde hacer aceite. El gran problema era que era lo correcto. ¿Por qué pedirle a una mujer que solo tenía la última comida para ella y para su hijo? Es aquí donde nos damos cuenta de la forma en que Dios trabaja. Y si nosotros no comprendemos cómo es que Dios trabaja, creo que muchos en esta pandemia, muchos han hecho lo de la viuda, se lo digo de una vez. Muchos han hecho lo de la viuda, ¿qué? Muchos han estado dando lo último que tienen. Pero se lo digo, cuando uno siembra y cree y ha recibido la orden de Dios de sembrar, aún lo último que uno tiene, sepa que la cosecha va a venir abundantemente. Y dice aquí lo siguiente, y él dijo, y Elías le dijo, dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, no tuviera miedo de ir a cocinar lo último. ¿Por qué? Porque él fue enviado con un propósito. Ahora, si Elías le hubiera dicho que no le diera, ¿qué hubiera pasado? Ay, no, pues mejor no me dé, mejor comas en ese poquito porque es lo último. La parte humana hubiera dicho eso. Oye, que me vas a dar y te vas a morir de hambre. Ni siquiera la última comida vas a comer. Exactamente ese es el asunto que debemos pensar, que Dios tiene una provisión. Y aquí la gran ley es esta. Dios envió a Elías con un propósito. O sea, Elías no podía decirle que no le diera.
O sea, no podía. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, esa mujer te va a dar, te va a sustentar por el tiempo que va a durar la sequía. O sea, que Elías sabía que para que la bendición viniera para aquella mujer y no se muriera de hambre, ella tenía que darle ¿a quién? A la persona a la cual Dios le había dicho que tenía que darle. O sea, no había otra manera, no era comerse lo último que se tenía. Era hacer lo que Dios había dicho. Creo que uno a veces comete el gran error. Esto no es de cantidades, no es si me sobra doy, no es si me sobra siembro, no. Si Dios ha dado una orden y Dios ha dicho que se haga algo, eso significa que la provisión va a estar allí para hacer las cosas. Si Elías no hubiera querido tomar aquel poco de pan y aquel poco de agua de esa persona para la que lo alimentara, la bendición no iba a venir sobre esa mujer, porque Dios había dicho que ella lo iba a sustentar. Ahora, si la persona no tenía para cumplir la palabra del Señor, ¿qué tenía que pasar? Dios tenía que hacer algo con la economía de aquella mujer. Tenía que prosperarla, tenía que darle de aquel pan para que ella pudiera servirle cada día a Elías. Entonces es importante ver aquí que Elías tuvo que hacer eso. ¿Para qué? Para ejercer, ¿qué? La bendición sobre aquella casa. O sea, al tomar el pan, comenzaba la palabra de Dios, ¿qué? A ser ejercida en aquel lugar. Y vean lo que dice aquí en el verso 14. Dice, después de que él dijo, haz una torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Si ella se hubiera comido esa semilla, no hubiera tenido cosecha. Pero ella tuvo que sembrar lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Le había puesto en el corazón y Dios le había dado la palabra ¿a quién? A Elías. Y dice aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquella mujer se dio lo último, si había solo para 2 personas. Eso es lo que ella dijo, solo hay para 2 personas, un poquito. Pero ella dijo, sintió en el corazón, hizo caso a la palabra de Dios que le dijo, no, tienes que darle primero ¿a quién? A Elías. Póngase a pensar, si usted casi no tiene nada de comida y viene una persona extraña y le pide que le dé eso, ¿qué haría usted? Si Dios le ha dicho que siembre algo que es lo último que usted tenía, si Dios le dijo, yo no estoy diciendo que una persona le diga, y usted tiene que hacer aquella palabra, ¿qué sucede? Usted tiene que hacerlo. Y dice que en ese momento que ella se fue a hacer aquello, con solo que tomó la decisión de ir a hacerlo como Elías le había pedido, inmediatamente viene la palabra de Dios para aquella mujer. ¿Y qué le dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, en el verso 14, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de ¿qué? De la tierra. Hasta ese momento, y aquí no estaba, por lo menos faltaban más de 2 años de sequía. O sea, una vasija que iba a estar produciendo, 2 vasijas que iban a estar produciendo ¿qué? Harina y aceite por más de 2 años y medio, por lo menos. O sea, pensemos ese tipo de ¿qué? De milagro. Pero aquella mujer casi no tenía nada. Y escuchó la palabra del Señor y le dijo, no comas usted, no coma su hijo. Primero, deme de comer a mí. Porque la bendición se iba a dar. Porque la palabra de Dios era que aquella mujer le iba a dar de comer ¿a quién? A Elías. Al profeta. Ahí es donde iba a desarrollarse ¿qué? La bendición. Creo que esta pandemia, personas han sido como esta viuda. Yo sé que hay personas, hoy oraba por ellos, que han estado dando ¿qué? Lo último. Y creo que a ellos vendrá una bendición poderosa también, hasta que la crisis ¿qué? Deje este mundo. Y dice aquí la palabra. Y la harina, y noten el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la viuda de la vasija, dice,
menguó, o sea, dejó de fluir, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Creo que es ahí donde se lo digo a todos, incluyéndome a mí. Es muy difícil en este momento que alguna persona no tenga victoria, o tenga victoria a menos que busque la dirección de Dios. O sea, estamos en un tiempo en que tenemos que estar todos los días buscando escuchar la palabra de Dios que haga que multiplicar y prosperar las cosas, que nos diga el camino que tenemos que seguir. Porque aquí Elías tenía éxito en medio de la escasez enorme. Quién sabe cuántas personas murieron en esta sequía. Pero Elías tenía ¿qué? Tenía la palabra de Dios que no dejaba que hubiera alimento a pesar de la sequía. Noten que si aquella mujer no hubiera tenido esto, no hubiera escuchado la palabra de Dios y Elías no hubiera venido a su casa, su hijo y ella hubieran muerto de hambre. Y por eso le digo, quién sabe cuántas personas murieron de hambre en aquella tremenda sequía de más de 3 años. Así que hoy, para nosotros, tenemos que luchar por algo que está haciendo difícil la economía en el mundo. Así que es una economía que está produciendo ¿qué? Una sequía material sobre el mundo entero. Hay algo aquí que también llama la atención. La fe significa tener una actitud fuerte. Dice la palabra también en el libro no lo vamos a buscar allí de Santiago, que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Es muerta. Hay momentos en que Dios nos permite que actuar, porque hay momentos en que tenemos que actuar de una manera o de otra. Hay momentos en que no podemos actuar porque no hay forma de hacerlo. Pero cuando no hay forma de hacerlo, es Dios, sabemos que Dios está actuando y la actuación que tenemos es que seguir creyendo a Dios. Dice que Abraham creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Pero también dice que durante años Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es seguir creyendo y hablando lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Eso significa fe. O sea, no actúe en forma descuidada. Creo que estamos en un tiempo en que hay que ser, como dice la palabra, hay que ser muy cuidadosos como serpientes, que se mueve con mucho cuidado para ni siquiera ser escuchada hasta que está cerca de la presa. Eso es lo que decía Jesús. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en tiempos de esto, de qué hacemos, cómo actuamos y cómo hablamos. En este momento dice que en el verso 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para hacer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? De todos modos, si no hubiera estado Elías, se hubieran muerto los dos. La actitud de ella fue una actitud de miedo y de temor. O sea, Dios le había traído bendición, había visto la provisión de Dios, pero ahora en este momento de dificultad máxima, cambió la dirección de su fe. O sea, algo estaba pasando con ella, no estaba tan segura de lo que decía este hombre. Más bien ahora se estaba quejando como que Elías había traído la maldición a su casa. O sea, en este caso, ella dijo: has venido a traer a memoria de aquí lo dice. Y ella dijo: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer en memoria, dice, morir a mi hijo. O sea, es extraño, no se define qué podía haber tenido ella ahí, qué cosas había hecho en su vida, que ella creía que esto le estaba trayendo la maldición. Era el castigo por causa de de los pecados que había cometido. Posiblemente aún había la posibilidad que estuviera, una de sus iniquidades era que estuviera en idolatría sirviendo a otros dioses, que era muy normal en aquella época. Así que ella entendió que algo malo se estaba dando en ese lugar.
Y estaba dando por entendido que la enfermedad de su hijo vino. Ahora estaba aquí el varón de Dios y como que él conocía todas las cosas y ahora estaba trayendo maldición por las iniquidades que había en su hijo. Y en el 19, y él le dijo, dice, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó y dice de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ahora, aquí me llama algo la atención. Esto de la fe es un camino, a veces hay que ser muy agresivo. O sea, la fe significa que hay que tener firmeza en lo que usted cree hoy y en lo que cree mañana. Es complicado, sí, pero creo que es algo que tenemos que afirmar todos los días. Fe, ¿qué va a pasar hoy? Y estar mañana firme y estar al siguiente día firme, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? No crea en momentos de máxima dificultad, como en este caso. Habían dos posiciones. La posición de la mujer viuda que había perdido a su hijo. Y la otra posición del hombre que estaba viviendo en una casa a quien estaban prácticamente inculpando de aquella situación difícil. Era un momento muy difícil para Elías. Además, Dios le había dicho que se fuera para esa casa. Para que Dios lo cuide, para ser cuidado, dice hasta el final de la sequía. ¿Cuántas veces estamos en esta misma posición? O tomamos la posición de comenzar a quejarnos por la situación difícil que está llegando a nuestras vidas, o la posición de Elías que no dijo nada, sino dame a tu hijo, voy delante de Dios a ver cómo solucionamos este asunto. Y era una situación sumamente compleja, era una situación que no era de dinero, no era de sequía, no era de agua o pan, era una situación donde el niño había muerto, donde la posibilidad de solución era imposible. O Dios hacía un milagro o nadie en este mundo podía hacer algo. Por eso en este caso tenemos la gran situación y dice en el verso 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir ¿a qué? A su hijo. O sea, en este caso, también en las palabras, a la hora de orar, Elías daba por sentado que la aflicción, desde el punto de vista, Elías había venido a aquella casa, dice, habías afligido a ¿qué? A aquella mujer. Si es aquí, a veces, como les digo, hay problemáticas en la vida que uno no entiende bien claro. Aquella mujer turbó al profeta, el profeta se fue delante de Dios a presentar, dice, en la casa, ahí en la casa en donde ella vive, yo también estoy viviendo actualmente. Y uno sabe que estas dificultades son verdaderas. Hay momentos donde Dios lo enfrenta a uno a estas realidades. ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde voy? O hacia algo. O se presenta delante de Dios y se humilla y dice, Dios, ¿qué vas a hacer con nosotros? Creo que son momentos como nosotros. ¿Qué vas a hacer? Aquí estoy en tu presencia. ¿Qué vas a hacer con nosotros en medio de situaciones de muerte, de escasez y dificultad máxima? Creo que así una vez me pasó a mí en mi primer viaje a España. Ahora que estoy leyendo esto, estaba con unos hermanos pastores de Costa Rica. Ellos tuvieron que regresar a Costa Rica y aunque la casa donde ellos estaban alquilando, todavía el contrato no se terminaba, yo estaba viendo con ellos, todavía quedaba creo que un mes para que el contrato se terminara. Cuando ellos le dijeron a la dueña de la casa que ellos iban a dejar la casa porque iban a volver a Costa Rica, la dueña de la casa dijo que no admitía esas condiciones para el contrato, que si ellos se iban tenían que desalojar la casa, por lo tanto yo también tenía que salir de esa casa. Yo no tenía planes de venirme para ese momento, tenía unos pocos días de haber llegado a España. Uno de los pastores donde ellos estuvieron ministrando, el pastor que allá en España, estábamos en Gijón, en ese lugar en Gijón,
el pastor dijo, bueno, si quiere se va para mi casa, mientras, dice, pero no, ahí lo único que vamos a tener que arreglar y usted que duerma será en la sala. Cuando él me fue a recoger y llegamos a su casa y dijo, no, no vas a dormir en la sala. Dice, yo le saqué a mi hijo de su cuarto, dice, para que usted tenga privacidad y duerma en el cuarto de él. Pero ya yo me sentí incómodo por estar en un lugar ajeno. Bueno, y muy bien, el pastor me recibió con su familia y su esposa con las manos abiertas, me daban todo. Todos los días nos íbamos a su congregación a orar. Estuvimos una semana ayunando todos los días, íbamos cortando el ayuno 7, 8 de la noche después de que terminamos de orar en el templo. En el sexto día, quinto día, hubo una vigilia, era viernes y se hubo una vigilia. En esa vigilia fue algo tremendo, se tenía que terminar a las 12 de la noche porque esas eran las reglas. Pero al final, porque el templo estaba totalmente situado en el centro de la ciudad y en esos lugares, abajo son locales comerciales y para arriba había como 7 pisos que eran pisos, pero de habitacionales, no eran comerciales sino habitación, o sea que vivían personas arriba de la iglesia. Por lo tanto, la ley era que se terminara a las 12 de la noche, pero la vigilia fue tan tremenda que se fue terminando a las 3 de la mañana. Ya nos fuimos para la casa del pastor, ahí estuvimos durmiendo. El pastor al siguiente día había culto porque la vigilia fue viernes, amanecer sábado, como a las 3 de la tarde. Estábamos alistándonos porque al pastor siempre le gustaba llegar una hora antes del culto. Así que yo me iba con él a preparar todo una hora antes. Pero mientras nos alistábamos para irnos para el culto, llegó la hija del pastor y llegó gritando, me golpeaba la puerta fuertemente, que viniera pronto donde el pastor que me estaba llamando. Y abrimos la puerta y le dije que qué pasaba y ella me dijo, ven pronto. Y cuando llegué al cuarto donde estaba el pastor, había una situación dificilísima. Sí, la esposa del pastor, no sé qué había pasado, había tenido como un tipo de ataque, no lo sé. Y la pastora estaba totalmente con los labios, pero negros, y tenía los pómulos y las mejillas negras y no respiraba la señora. Aquello fue una situación, la hija gritaba, el pastor se desesperaba, aquello era una situación difícil. En ese momento yo le dije, Señor, no me puede pasar esto. ¿Cómo es posible que ellos me han recibido en su casa? Tengo una semana en su casa, me han tratado del más bien y ahora la pastora se va a morir. Esto no puede ser posible. No respiraba y estaba negra, parecían sus labios y sus mejillas como carbón, estaba muerta. ¿Qué ha pasado? Entonces oramos ahí, yo le dije, Señor, resucítala, que ella vuelva otra vez. Cuando abrí los ojos después de esta oración, ella estaba otra vez rosadita, estaba como si quedó dormida por lo que le había pasado, pero todo aquello negro se había ido y estaba respirando normalmente. Dios había hecho el milagro de resucitar otra vez a la pastora. Por eso en este momento cuando vemos a Elías, que él estaba diciendo, Señor, pero en esa casa donde tú, aún a la vida en cuya casa estoy hospedado, y se has afligido haciéndole morir, dice, su hijo. Había entrado en un momento de dificultades y muy grandes. Entonces dice que él no se quedó allí solamente diciendo, solamente exponiendo el momento de dificultad que él estaba pasando. No crea, Elías era un hombre, como dice la palabra. Dice el apóstol Santiago que Elías era un hombre con las mismas sujeto a pasiones, pero no desordenadas, sino a los mismos temores que cualquier persona.
No era era un ángel, no era un ser celestial que no estaba en condición humana y que no le afectaban las cosas. Claro que le afectó la muerte a aquel niño. Sabía que era una situación sumamente difícil. Pero él no se quedó allí en esa situación. O sea, por más difícil, no se va a quedar usted llorando toda la vida diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar por su culpa, Dios? ¿Por qué me han venido estas cosas? No. Puede que uno lo diga en un momento dado y hay un momento de debilidad. Pero una cosa es que usted tenga un momento de debilidad y sea una persona que viva totalmente en debilidad todo el tiempo. Que no es algo que sea normal y que no es admisible para una persona que conoce a Dios. Por eso en este caso, ¿qué vamos a hacer? Elías, ¿qué iba a hacer? No era fácil. Póngase usted a pensar situaciones imposibles que uno tiene que desarrollar en la vida. Usted se va a enfrentar a situaciones que parecen insolubles, que no tienen solución humana. Pero no se quede ahí pensando y llorando que ¿por qué me vino esto? Está bien, le pasó, lloró, sufrió un momento. Es normal. Y dice en el verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó ¿qué? A Jehová. Noten que fue una lucha espiritual poderosa. Y usted no puede decir que esto fue fácil para aquel hombre de Dios. Porque aquí no dice que la palabra de Dios vino y que dijo que orara. No. A diferencia de las otras veces donde vino palabra y él caminó y sabía que iba a pasar algo, en este momento no dice que vino la palabra de Dios. Pero sí era un hombre que sabía que tenía que luchar por las cosas. Por eso dice aquí lo siguiente. Verso 21. Y se tendió sobre el niño, ¿cómo? 3 veces. O sea, él se puso sobre aquel cadáver, su cuerpo, dándole calor y tratando de darle vida a aquel muchacho. Y oró una vez. Y volvió a orar, ¿qué? 2 veces. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Se tendió 3 veces, se tendió 3 veces. Era una lucha, tengo que lograrlo, algo tiene que pasar. Creo que esto de la confianza en Dios son momentos difíciles. Aquí es donde tiene que haber una tenacidad para lograr las cosas. Y dice aquí, y Jehová, noten el verso 22. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, Dios oye la voz de aquellos hombres que son agresivos. Como dijo Jesús, en el reino, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, en el reino de los cielos se hace fuerza y solo los violentos dice, arrebatan el reino de los cielos. Violencia no en el sentido de ir a golpear personas, no en el sentido de gritar, sino de la fuerza espiritual para tomar las cosas. La agresividad espiritual para después de haber pasado el momento de crisis, levantarse y luchar y tomar lo que Dios ha dicho que tenemos que tomar. Esa es la agresividad. Vemos a un Elías agresivo en ese campo. Y dice aquí, en tomando Elías al niño, dice en el verso 23, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora se daba cuenta con más exactitud que aquel hombre verdaderamente era un hombre de Dios. Pero note que aunque era un hombre de Dios, tenía temores, tenía momentos de dificultad, pero a pesar de esas debilidades humanas, él sabía que podía confiar en Dios. Y si tenía que luchar en oración, se metió a orar y a luchar en oración para alcanzar las cosas. Y dice aquí en el capítulo 18, pasados muchos días, vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá,
Y el hambre era grave en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, que era Israel. La parte sur era Judá. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando dice Jezabel, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50, dice, en cuevas. Dice aquí en el verso 4, dice 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Dice, para recorrerlo acá, fue por el camino y Abdías fue, dice, separándose por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Era un hombre sumamente reconocido. Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, dice, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no, dice, que no ha habido nación ni reino, dice, a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y a todos todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, dice, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, él no, dice, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo, dice, teme a Jehová desde su juventud. Noten que aquel hombre tenía temor ¿de qué? De Dios. De Dios. Tenía temor, sabía que aquel hombre tenía tanto poder y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ese es el gran secreto. Sí, amén. La gran pregunta, ¿cómo hacemos para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros? Cuando Jesús dice que un día enseñando en una sinagoga tomó el libro, dice el profeta, ¿y qué dijo? Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha ungido. Dice, y cerrando el libro, el rollo, dice que dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y comenzó a hacer las maravillas que decía la palabra. Así que aquel hombre, Elías, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Esperemos también que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Como Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Así que tenemos que buscar que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. Cierto que la persona del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y hemos sido bautizados con Él en nuestros espíritus. Pero ahora necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Él, el que está con nosotros, va a comenzar a manifestar el poder bajo una llenura que Él ponga sobre nuestras vidas. Y eso es sumamente importante. Por eso aquí él dice, sabemos que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te esconderá en un lugar que nadie te encuentre, y yo seré un mentiroso y me matarán. Ese era el temor que tenía aquel hombre. Él sabía que Elías era un hombre poderoso. Y dice, yo soy un hombre que teme a Jehová desde su juventud. Y el verso 13 dice, y ha sido dicho a mi Señor que dice, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías.
Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Aquí creo que vemos dos cosas, que a veces tenemos que también colocarnos en ambas posiciones. Personas que pecan, hacen todo lo que quieren y se olvidan de Dios, como en este caso acá. Y cuando viene el varón de Dios, le dice, ¿eres tú el que has traído este mal sobre el país? ¿Vienes? ¿Eres tú el hombre que has turbado a Israel? O sea, creo que en ese caso tenemos que nosotros ponernos. ¿Cuántas veces no hemos sido fieles al Señor? No hemos caminado con el Señor, no hemos hecho la perfecta voluntad, no hemos guardado sus mandamientos, hemos andado livianamente delante de Él, pero si en un momento dado comenzamos a decir que la causa por la cual ha venido nuestro problema es porque Dios nos castiga injustamente. O sea, son cosas que a veces en estos momentos tan difíciles más de uno está diciendo, ¿por qué a mí me viene? Sí, le ha venido porque usted ha sido un hombre liviano, ha querido caminar con Dios, no ha buscado su rostro. Por eso las cosas van a tener que venir. Y entonces, y él respondió, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ellos eran los culpables de la sequía. Hoy el mundo quiere culpar a Dios que por qué estamos en eso, que si Dios es bueno, ¿dónde está? Si Dios es amor, ¿dónde está Dios? No, ¿y cómo va a estar? ¿Dónde va a estar? Separados de nosotros por nuestros pecados. Lo que hemos hecho nosotros es exactamente lo que hoy estamos cosechando. Todo lo que el hombre siembre, eso recoge. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Dice, y los 450 profetas de Baal y los 400, dice, profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Dios venía aquí ahora juzgando el pecado antes de traer ¿qué? La bendición. Por eso creo que es cuando Dios comienza a traer las cosas. Dice que Dios quería comenzar a limpiar a Israel de aquellos hombres pecaminosos y perversos que estaban produciendo la idolatría, ministrando la idolatría y haciendo que la idolatría fuera obligatoria en aquel lugar. Y dice que entonces Dios dijo, tráigame esos 400 profetas de Baal. Y dice dice aquí el verso 38. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Dice que Dios llamó a Acab y le dijo, tráigase 400 profetas, póngalos ahí y que ellos hagan sacrificio. Dice, para que el pueblo de Dios se dé cuenta quién es el verdadero Dios. Creo que Dios, antes de traer bendición, muchas veces tiene que juzgar y arrancar la iniquidad. Como la semana pasada hablaba la pastora, mi esposa, Dios tiene que arrancar aquello que estaba trayendo la maldición, que estaba trayendo la sequía sobre aquel país. La idolatría y el culto a Baal. Tenía que ser desarraigado. Y dice que entonces Elías también hizo un altar, y no solamente puso allí puso la víctima y pusieron aceite, sino que Elías dijo no solamente que lo normal que se encendiera, sino dijo yo quiero que también pongan agua. Dice que los profetas de Baal no pudieron hacer que Baal hiciera descender fuego sobre el sacrificio. Pero cuando dice Elías sí lo hizo, dice entonces que Elías dice el verso 37, respóndeme Jehová, respóndame para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En el verso 37 del capítulo 18. Tenía que Dios desarraigar aquellos perversos y aquella maldad que estaba allí deteniendo la sequía. ¿Por qué no trajo ¿por qué Dios no trajo lluvia? Hasta que no juzgó a estos hombres. Hasta que no juzgó que este pecado.
Por eso es necesario corregir todo aquello que está impidiendo que venga. Estamos en un tiempo en que el pecado del mundo trajo la maldición. Hoy los hombres quieren que la maldición se vaya, pero no quieren arrancar todo aquello que la trajo. Tenemos que arrancar aquel problema. Entonces dice que el verso 40, entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y ellos le prendieron, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Fue dura el juicio de Dios sobre ellos. Pero este tipo de pecados, no creo que el pecado nunca se puede tratar con liviandad. O sea, Dios había traído esa sequía ya 3 años. Todos iban a morir de hambre por causa de una mujer, Jezabel, y de un hombre acá que dejó el culto a Dios, el Dios verdadero. Se unió a una mujer que introdujo el culto a Baal como nunca había sido introducido a Israel. Había que desarraigar desde las raíces aquello. Entonces Elías dijo acá, sube, dice, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Oiga, todavía teniendo Dios misericordia de este perverso. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. O sea, él ya había orado para que la lluvia no cayese. Ahora iba a orar para que la lluvia ¿qué? Volviese. 3 años de sequía. Dice que se puso allí en una posición de total humillación, de concentración al Dios verdadero. Allí diciéndole, Dios, vuelve, que vuelva la lluvia. Dice que mandó al siervo y dijo, ¿qué ves hacia el mar? Dice, no veo nada. O sea, seguía el cielo tan resplandeciente, tan despejado y resplandeciente como 3 años seguidos. Pero ¿qué sucedía? Dijo a su criado, sube, dice el verso 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dice, yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro o prepáralo y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, tuvo que Elías quitar totalmente las barreras que estaban produciendo que la maldición estuviera sobre aquel pueblo. Creo que es ahí donde tenemos que cuidarnos, quitar las maldiciones que pueden detener las bendiciones que Dios quiere traer. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero no crea usted que más reteniendo el pecado, el descuido espiritual, y luego usted quiere que Dios le traiga bendiciones grandes a él. O sea, creo que son cosas, dice aquí, y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Tiene que haber una agresividad. ¿Sobre qué? Sobre la búsqueda espiritual. En esto tenemos que ser muy fuertes para alcanzar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros y para su pueblo. No crea que con liviandad las cosas allí que han estado atadas por pecados, la liviandad espiritual que ha permitido que el pecado, la iniquidad, las maldiciones estén sobre nosotros. Son tiempos de hacer cambios profundos y son cambios de hacer correcciones profundas en todas las cosas. Creo que estamos en momentos en que tenemos que ser muy fuertes, hacer cambios muy profundos para que las cosas de Dios grandes vengan sobre este tiempo, donde el pecado alcanzó a la humanidad, donde sus maldiciones alcanzaron al mundo entero. Todo el mundo quería burlarse de Dios. Todo el mundo colocando leyes, diciendo que eran torpezas lo que decía la Biblia. Todo el mundo apoyando cosas que eran abominables delante de los ojos de Dios. Y hoy queremos que las cosas se vayan y que la bendición descienda sobre todos nosotros. Pero creo que
La crisis está en el mundo y podrá extenderse 2 o 3 años. Lo importante aquí es que usted y yo estemos firmes y haciendo cambios y estemos atentos y pronto a decirle al mundo que su pecado tiene que ser corregido y que estaremos aquí para luchar y corregir aquello que quita la vista de los ojos del Dios Todopoderoso. Como Elías, luchar y quitar aquello que estaba permitiendo la maldad. Así que iglesia y nosotros tenemos que hacer cambios muy grandes. Vamos a orar, Padre Celestial, en este día. Que podamos ser hombres agresivos contra el pecado. Que podamos ser hombres y mujeres agresivos, luchadores contra aquello que está trayendo la maldición sobre nuestros países, Señor. Porque hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Dios. No somos dignos de que la bendición venga sobre nosotros. Como tú le dijiste a tu pueblo, vienen a consultar a mí como si fueran hombres que han guardado el pacto. Como si fueran hombres y mujeres que me han buscado, pero así no es. Así que, Señor, derrama tu bendición sobre nosotros y danos hoy ese poder, ese fuego, esa agresividad y que podamos cortar todo aquello que ha traído la maldición. Y queremos para que la bendición venga hoy, para que la lluvia vuelva a caer, Señor, en abundancia como ha caído siempre. Que la bendición venga sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga. Amén.